hay nada más hermoso que alabarte, Señor Jesús. Él venció a la muerte, amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó, me liberó. Me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano. Bien fuerte, vamos a decir: tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro que ahora veo, porque su voz me habló. Glorioso
iglesia. Alabo. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, te alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, te alabo porque no hay otro como Él. Decimos juntos que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios, que toda la creación ¿Alabe a quién? alabe a Dios, Decimos. que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios, que toda la creación ¿Alabe a quién? alabe a Dios, alabe a Dios. Qué fuerte, ¿no? La presencia de Dios. Qué bueno verlos a cada uno de ustedes. Uno lo conozco, otro no, pero sé que si están acá es porque Dios así lo dispuso y es un gozo muy tremendo. Y lo invito a ver 2 segundos nada más la palabra de Dios, si no, pueden verlo acá en la pantalla, un texto de 1 Samuel 7. 1 Samuel 7:12. 1 Samuel 7:12. Y dice así la palabra de Dios. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, esto es, piedra de ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová el Señor. Amén. Qué buena palabra, ¿no? El pueblo de Dios había pasado por un tiempo de turbulencia, por llamarlo así, a raíz de malas decisiones que había tomado, ¿no? Pero en medio de esa circunstancia, Dios levanta un líder, acorde a su corazón, y ese líder era el profeta Samuel, ¿no? Y ese profeta hizo que el pueblo de Dios se vuelva a Padre, a Dios. Y había unos enemigos ahí que eran muy poderosos, que los tenían mal al pueblo de Dios. Y a raíz de que el pueblo de Dios volvió su corazón a Él, que dice la palabra de Dios que Dios le dio una gran victoria sobre los filisteos. Y hoy podemos decir, al igual que el profeta Samuel, Ebenezer, ¿no? ¿Cuántos dicen? Ebenezer, como dice acá, hasta acá nos ayudó Jehová. Ustedes saben que hoy festejamos 6 años, ¿no? Como iglesia, y los primeros tiempos
de la iglesia Casa de Gracia no fueron fáciles. Tuvimos que vivir, los que estaban en ese momento, una pandemia, pero a nivel mundial, ¿no? Una pandemia que asustó a todos. Y no fueron tiempos fáciles, fueron tiempos de no verse, de no tener contacto, pero miren qué bueno ha sido Dios que nos trajo hasta acá. Pasamos la tormenta, hoy estamos acá alabando a Dios, levantando su nombre, soñando cosas grandes en Dios y sabiendo que podemos decir con toda fe y con toda certeza, hasta acá nos ayudó el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y por eso hoy, al igual que el profeta Samuel, que dice que agarró una piedra gigante, levantó un altar y llamó a ese lugar Ebenezer, hoy estamos levantando un altar de alabanza y adoración en este lugar. El Señor dice que va bendiciendo, amén. Por hoy nos está bendiciendo ya, ¿sí? Desde que llegamos acá, en cuanto nos despertamos, en nuestro descanso, y ahora acá la iglesia en el anfitrión. Y bueno, además de que todos los que llegaron hoy se sientan a gusto, bendecidos, suministrados y disfruten, el principal deseo es que quien más sienta a gusto de todo lo que vivamos hoy y más cómodo sea el Señor Jesús. Amén. El Espíritu Santo entre nosotros, así todos lo saludamos, probablemente que pedidos a todos los que deseen, qué alegría, con el año más, un año más, uno más y contando. Estamos vivos. Qué alegría, de verdad que lo que decía el hermano Gustavo, muy cierto. Cuántas cosas vividas en este tiempo, cuánto por contar, cuánto por tratar, cuánto por rescatar de la fidelidad del Señor. Y esto que estamos viendo hoy es muestra de la fidelidad de Él. Y aquel está presente, de que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y bueno, miren, en verdad, antes de saludar a invitados, a los que fueron llegando, el esfuerzo por lograr todo lo que se está viendo hoy, verdaderamente fue muy grande. Lo que se dice detrás de escena, ¿no? De tiempo hacia acá, para vivir lo que hoy estamos viviendo, fue muy grande. Hay muchas personas involucradas y bueno, comenzar a dar nombres me llevaría al error de olvidarme de alguno, pero sí queremos agradecer a personas porque hay movimientos que se hicieron. Ustedes hoy ven la iglesia, este lugar, hay personas que se dedicaron específicamente a embellecer este lugar, a que cada quien llegue a esta casa sienta mejor predispuesto a recibir la palabra, ¿no? Entonces, a adorar. Estamos en un lugar hermoso, amén, confortable, y hay manos que sirvieron para esto, que pusieron sus manos en el arado y queremos agradecerlo. Hay personas que estuvieron trabajando en la pintura, en la parte estética, hay gente que estuvo trabajando en la decoración para el aniversario, cosas hermosas por allá, muy fino, que lo queremos agradecer también. Desde temprano estuvieron acá sirviendo, otras personas en los souvenirs estuvieron trabajando, hay gente que hasta tarde estuvo haciendo cosas, otros desde muy temprano, personas ahora mismo sirviendo aquí atrás, preparando cosas para que compartamos después todos juntos, los chicos con los aspectos técnicos en la alabanza, el grupo, la proyección, y bueno, y muchas cosas que hacen a lo que estamos viviendo, y detrás de lo que se ve hay gran esfuerzo, y los que estuvieron involucrados en esto, la lista sería larga, los que estuvieron involucrados en esto reciban de parte del Señor esta valoración, sí, este esfuerzo, esta entrega en el sacrificio, de tiempo de renuncia, de toda la obra. Lo dice la palabra del Señor, que Él no es injusto para olvidar vuestra obra de amor hacia los santos, amén. Así que el Señor no ve, nos clama la bendición del servicio de todos ustedes. Así que para todo el equipo de Casa de Gracia, ahí hay algo que va a ser como el elemento a partir del cual le vamos a pedir que se queden hasta el final y no se vayan. Y hay una torta allá atrás. ¿Cuál hiciste vos? Sí, Mari Flex y Joana ropa. Con mucho amor fue preparado. Alegría, Sole, de estar acá con tu amado, con Mauro. Estamos muy contentos. Y a todos los que estuvieron sirviendo,
parte nuestra, de parte de la iglesia del Señor. Un fuerte aplauso para nuestros chicos que son parte del servicio de Casa de Gracia. La iglesia hacemos entre todos, ¿sí? La iglesia hacemos entre todos. Desde el esfuerzo visible, invisible, gracias de parte del Señor. Miren, amén. También, bueno, está con nosotros Marcos Salice. Nos conocimos con Marcos Guerati 2018, ¿sí? Tanto juntos en el Ministerio del Evangelista Pablo Rocco. Yo no voy a decir cómo él me tiene agentado, porque hoy antes del muerto reveló cómo me tiene agentado en WhatsApp. Pero para el mi corazón no voy a decir cómo me tenés agentado. Yo eres hincha de River, es lo único que voy a decir. Sigo con el bulto. Así que bienvenido, irse por acá adelante, que es tremendo, los invitados, ¿sí? Es parte del factor de cambio. Debo decir, Marcos, ya tenemos que hay algunas fans de factor de cambio por acá, ¿viste? Pero lo voy a dejar ahí, ¿viste? Así que bueno, ella viene a adorar al Señor, pero bueno, esa acá también significó algo, ¿sí? Pero gracias por tu entrega, por tu servicio y tu corazón. Ellos tienen una agenda muy completa con el grupo, pero la disposición de Marcos para estar con nosotros hoy fue el primer minuto y estamos siendo bendecidos por la gracia que Dios puso en su vida. Amén. Así que gracias Marcos, te queremos mucho. Qué alegría estar compartiendo hoy y haber recibido a la pastora Mari Ferreira, pastora de la Iglesia para la Ciudad, la pastora fundadora de la Iglesia Cristiana para la Ciudad. Ella es mamá de nuestro amigo el pastor José García. Sí, que era por Honduras está, ¿no? Honduras, ¿sí? La pastora Mari, un aplauso de bienvenida a la pastora Mari. A la verdad que en poco tiempo hemos crecido en un aprecio hacia la pastora. Hace poquito que hemos en una reunión de pastores en la iglesia de ellos y compartimos en breve y en pocos minutos de charla nos llevamos mucho de Dios para el gusto presente, ¿sí? Y fuimos muy enriquecidos por su vida y que estés hoy acá, pastora, es una honra para nuestra casa, ¿sí? Así que te bendecimos y agradecido a Dios por tu vida y porque estés con nosotros hoy acá. Gracias Señor por esto. También está con su hija Nara y con el esposo de Nara, que es Lucas, yerno de la pastora Mal. Ahí está. Un aplauso bienvenido para ellos. Muy bien. Tiempo de florecer, un tiempo nuevo, ¿no? Así que bueno, tiempo de dar frutos, ¿amén? Bueno, muy bien. Y antes de seguir hablando al Señor, queremos compartirles un video. El público siempre se renueva, ¿no? Y va creciendo. Así que bueno, nosotros comenzamos desde casa en 2019 y luego por medio del tema de la pandemia empezamos por Zoom, por streaming, hasta que dimos acá, ¿no? En este lugar. Así que hay personas que están desde ese entonces, otras personas que se están sumando, pero como bien decía Gustavo, yo ya lo emociono, debe de ser hasta acá el Señor nos ayudó, hasta acá el Señor nos ayudó en todo sentido, ¿sí? En todo sentido como iglesia, y le damos gracias al Señor y por medio de este video queremos agradecerle al Señor su fidelidad. Amén. Y aquel que nos llamó a ser sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la única verdad que salva la humanidad, la vida eterna en Cristo. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Aquel que nos llamó a ver
entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús, heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, oh, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Tu iglesia clama, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Gracias. Dios les bendiga. Feliz aniversario para todos. Uy, qué poco entusiasmo. A ver, quiero escuchar un amén. Qué bueno. Feliz aniversario. Feliz 6 años, ¿verdad? 6 años. Gloria a Dios, qué felicidad de poder estar aquí, de conocerlos, hermanos. Y como decía el hermano que pasó ayer, la verdad, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cuántos pueden decir esto? Día a día. Amén. En estos tiempos, día a día, podemos declarar, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Hasta aquí estuvo la provisión del Señor. Amén. Bueno, muy feliz y muy contenta. Soy la pastora Mari Ferreira de Florencio Varela. Ahí estamos con mis hijos y con el pastor Rocía, que es uno de mis hijos también, el hijo mayor. Y recuerdo, les voy a contar un poquito, ¿no? Yo a los pastores los vi algunas veces, pero nunca nos habían sentado a charlar. Bueno, un buen día estábamos en el comedor de la casa, gracias, pastora. Estábamos en el comedor de la casa de mi hijo y me dice, mamá, te agendé una fecha. ¿No? Digo, ¿qué tal? Y yo digo, ¿desde cuándo? Que te crié. Y bueno, me dice, bueno, cuando eras joven te ibas donde querías, ahora por venir. Digo, perdón. Y de repente estábamos charlando. Y yo, pero ¿cómo vas a agendar vos sin preguntarme? No me preguntaste nada, Rocía. Ya está. Y cuando estábamos hablando ahí, el Espíritu Santo, y en ese momento que yo digo, no por desmerecer ni nada, simplemente que uno ya grande y se lo vería un poco, ¿no? ¿Verdad? Y de repente el Espíritu Santo vino con una palabra. Vino con una palabra y rompió mi pensamiento. Justo que yo le estaba por decir, no, yo para contradecirle un poco.
Y el Espíritu Santo irrumpió con una palabra y comenzó a hablar a mi corazón. Y justo Josi le manda la palabra al pastor, a la pastora que estaba de ahí en su casa. Y bueno, entendí que el Espíritu Santo quería que estuviera acá con usted, que compartiera esta palabra que hoy voy a compartir con todos ustedes, ¿verdad? Oro al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento de cada uno, amén, y abrir el espíritu para poder ser receptible a la palabra del Señor, a los que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo, en esta casa. Amén. ¿Cuántos quieren lo que Dios va a hacer? Amén. Amén. Entonces, el Señor me dio a entender cuando estaba hablando con el pastor Josías de que el Espíritu Santo iba a traer una multiplicación a este lugar. Amén, hermano. Y la palabra de Dios era la promesa que el Señor le dio a Abraham: de cierto te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Pero lo está creyendo. ¿Cuántos son hijos de esta casa? A ver. Y las visitas también tienen que creerlo, amén. Los que están, los pastores de visita, tienen que creer, porque en realidad, antes de la venida de Jesucristo, hay un tiempo impresionante de cosecha. ¿No está? Mire que a mí me gusta que digan amén. Pero no porque me gusta que digan amén. No, porque el amén dice así sea. Usted lo está creyendo, usted lo está deseando, usted lo está queriendo. Amén. Salí un poco débil. Entonces, lo estamos deseando, diciendo: Señor, así sea. Así sea, Señor, yo lo creo. Todos los que tenemos el corazón para servir a Dios, todos los que tenemos el corazón y el amor por las almas, decimos continuamente: amén, Señor, así será. Amén. Amén. Gloria a Dios. No es el amén para animar al predicador, ¿sí? Aunque nos anima cuando dice Norberta. Pero es porque decimos al Señor con todo el corazón: así sea, Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene y usted tiene familiares que todavía no se han convertido, ¿verdad? Tiene tíos, tiene primos, tiene sobrinos, tiene toda una multitud detrás de usted que no se convirtieron todavía y que necesitamos que el Espíritu Santo los convenza, ¿amén? Y cuando se conviertan, ¿sí?, los que son de acá de la casa, no habrá más lugares en este lugar, ¿amén? Tendrían que ir a otro lugar más grande o ir para atrás, ¿verdad? Porque Dios, el Padre, es un Dios de multiplicación. Amén. El Espíritu Santo es un Dios de multiplicación. Jesucristo, nuestro Señor, es un Dios de multiplicación. Amén. Él multiplicó los panes y los peces, amén, y de 12 hombres que llamó, las multitudes lo siguieron, y luego los discípulos que salieron de los lomos de Jesús trastornaban
las ciudades. Amén. Cuando dice, Señor, yo quiero ser un trastornador, es pereza. Amén. De barrios. Amén. Dice, quiero ser un trastornador. ¿Dónde entro? Amén. Los muchachos en el colegio, en la calle, queremos ser trastornadores y llevar la palabra del Señor donde se necesite la palabra y el poder del Señor para librar, para sanar, para restaurar la familia. Amén. Así que, ¿cuántos dicen, Señor, trae esa multiplicación? Amén. ¿Cuánto quiere que sean salvos su familia? Amén. Todos queremos que nuestra familia sean salvos. ¿Y dónde los va a traer usted? A la casa del Señor, donde usted se congrega, ¿verdad? Amén. Amén. Debe ser el ardor en nuestro corazón y el dolor en nuestro corazón para cumplir el deseo de Jesús por el cual Él vino a la tierra y dijo, yo he venido para que ninguno se pierda. Amén. Sino para que todos sean salvos. ¿Cuántos lo creen a esto? Bien, gloria a Dios. Bueno, ¿qué le parece si oramos por la palabra? Amén. Cierra sus ojos ahí y vamos a orar al Señor por esta palabra que el Espíritu Santo dio a mi corazón para esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, Señor, yo pongo, Señor, esta iglesia y mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y pido, Espíritu Santo, que tú, Señor, puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento para que tu luz nos resplandezca y podamos ver claramente lo que vos tenés, Señor, para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro el poder de tu nombre, Señor, en esta casa, en tus hijos, Señor. Yo declaro que ángeles tuyos, Señor. Señor, descienden a este lugar, Señor, haciendo tu obra. Espíritu Santo, el ejército celestial en esta noche, comenzando a obrar en cada corazón y en cada vida, Señor. Precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hoy yo le quería hablar un poquito sobre 4 cosas: predestinados, propósito, promesa, más de 4 cosas son, visión y misión. Amén. Cada uno de nosotros entendemos que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Efesios 1:11. Sí, lo pueden poner en pantalla, ¿sí? Dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué tuvimos? Tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito. ¿Conforme a qué? Al propósito. Conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Quiero que me lo tenga un poquito ahí, para que podamos ver un poquito que hay una predestinación. Cuando nosotros entendemos para qué fuimos predestinados por el Señor, comenzamos a caminar
¿sí? Conforme al propósito. Predestinó, me predestinó. Y voy a tomar el ejemplo. El Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo a estos pastores para este lugar. Ahora, ellos tienen que entenderlo. Nadie puede caminar en algo que no entienda que fue predestinado. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es espiritual. Amén. Es espiritual. No debe haber otro motivo en la vida de nadie que quiera hacer la obra de Dios sin entender para qué fue predestinado. ¿Me entiendes? Hay gente que quiere tener una iglesia o hacer algo con intereses propios. Los he visto, tengo muchos años en el Señor, nací en un hogar cristiano, serví al Señor desde muy pequeña. Toda mi vida hasta el día de hoy serví al Señor. Entonces, y he visto mucha cantidad de gente por intereses propios, sin entender su predestinación, para entender para qué el Señor, cuál fue el propósito a lo cual el Señor nos llamó, se metieron a hacer cosas y lo único que hicieron es manchar la obra de Dios, amancillar el nombre del Señor, porque no entendieron para qué fueron llamados. Ahora, Dios nos predestinó en Jesucristo para buenas obras. ¿Para qué nos predestinó? Para buenas obras. O sea, que hay una predestinación. Ahora, cuando vos y yo caminamos en esa predestinación, entendemos el propósito de Dios y entendemos las promesas de Dios. Amén. Y en el caminar de esta vida, y nosotros vamos caminando en la predestinación. Cuando vos entendés para qué fuiste el predestinado, el corazón y tu mente tiene claridad. Hay claridad. Hermanos, por experiencia propia, muchos años, serví al Señor desde muy pequeña, pero no había entendido todavía hasta un tiempo cuál era la predestinación o el propósito de Dios para mi vida. Y el caminar en la tierra, ¿verdad? Era caminar en incertidumbre. Cuando vos y yo conocemos la predestinación y el propósito de Dios, hay claridad. Diga, hay claridad. Hay claridad. Entonces, no ando a tientas, ni dónde será, ni quién será, ni qué hago, ni por qué hago. Estoy en esta iglesia, no estoy en esta iglesia, y ahora qué voy a hacer. Cuando hay esa incertidumbre, párate y preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es mi propósito o cuál es mi predestinación? ¿Para qué Dios me predestinó? Amén. El Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nada hizo de lo que creó sin propósito y sin predestinar. Cuando Él crea algo, ¿verdad? Ese algo tiene propósitos.
Cuando Él crea en el huerto del Edén las cosas, cada fruta que trajo, que Él creó, tiene un propósito, ¿verdad? La banana que tenga potasio, la naranja, la mandarina que tenga vitamina C. O sea que el Señor, Dios Todopoderoso, no ha hecho nada sin darle, predestinarlos, y en la predestinación nos ha dado el propósito. Ahora cuando nosotros, cada uno de nosotros entendemos, por eso declaro claridad. ¿Amén? Amén. Me gusta decir amén. Wow. Yo declaro y confío para nuestra iglesia y para las iglesias, el cuerpo de Cristo, que en esta última temporada que nos resta caminar en la tierra, cada uno de nosotros tendrá claridad en el caminar. Y al tener claridad, tenemos certeza hacia dónde vamos y lo que tenemos que hacer. No hay duda. ¿Amén? Bien. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Predestinado. Cuando el Espíritu Santo habla en mi corazón, después de tantos años, yo era muy joven, de caminar en el Señor y de obrar en la tierra para el Señor, pregunté, cuando vi esta palabra, pregunté, Señor, ¿cuál es mi predestinación? ¿Cuál es mi propósito? Porque hacía de todo, ¿me entiendes? Vos podés tocar la guitarra, cantar, ser maestra. Bueno, el obrero tiene que ser apto para toda buena obra, ¿verdad? Pero otra cosa es que yo entienda mi predestinación y que entienda mi propósito para ser efectivo en la tierra o en el lugar donde el Señor me puso. Amén. Amén. Me miran algunos con cara seria. Bien, entonces dice que habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, según lo que Él designó para cada uno de nosotros en su voluntad. La voluntad de Él para mí, a más de la salvación, ¿verdad? Pero son propósitos y voluntad y designios diferentes. ¿Me va a entender? Y qué glorioso que el Señor no nos hizo copias, ¿verdad? No hizo fotocopias el Señor. De hecho, que yo nunca sentí el llamado para Espeleta, yo sentí el llamado para Varela. Si a Dios me predestinó para ir, y para mí no hay otra ciudad más hermosa, más linda, más gloriosa que Florencio Varela. Pero escuche esto. Yo, antes de entender mi propósito y mi predestinación, es tremendo. Yo quería ir a vivir en Belgrano Ergue. Varela para mí, Vareta. No. Y yo decía, no quiero que mis hijos crezcan en Varela. Y sin entender los designios de mi padre, mediante la fundación del mundo, él me quería en Varela y que mis hijos crezcan en Varela. Y si yo le pregunto a mis hijos, hey, ¿tú querés irte a Francia, a Italia, no sé,
a vivir, ella dice, amo Varela. Uy. Y aman con todo su corazón Varela. Salvo que el Señor le diga, mira, andate a otro lado, pero están agarrados así. Y yo digo amén, porque los tengo a los tres conmigo ahí. Bien, entonces dijimos que la voluntad y el designio del Señor para cada uno es diferente. Amén. Entonces, el Señor, en su plan y en su propósito, ha designado a estos pastores para acá, porque no creo que ellos hayan inventado, ¿vio? Me quedo acá. De hecho, que yo venía y decía, en veleta, ¿no? Pero ellos van en peleta ahora. Amén. Bien, entonces dijimos que tiene una predestinación y vos y yo tenemos que buscarla y entender esa predestinación para no andar boyando. Decide el que está a tu lado, no andes boyando. Entender el plan, el propósito. Y yo clamo, hermano, y oro por la gente que no entiende y anda boyando, y acá para allá. Y siempre son como una retama en el desierto. ¿Me entienden? Amén. Entonces van de iglesia en iglesia, de pastor en pastor y pastores. Y a veces cuando vienen a nuestra iglesia, ¿cuántas iglesias te recorriste? Me parece que sería fácil que te pongas en oración y busques al Señor para entender cuál es el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Si es esta iglesia, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque vas a dar fruto. Y fruto bueno. ¿Me entienden? Y si no, ahí está la palabra. ¿No entienden, mis amados? Qué lindo es tener gente que entienda que fue predestinada y que está caminando en el propósito que Dios tiene preparado para él. No haga nada sin entender eso, mis amados. Sin entender la predestinación y el propósito de Dios. Amén. Entonces dijimos que fuimos predestinados. Que tenemos un propósito. Amén. Según que la voluntad de quién? De Dios el Padre. Dios el Padre ya asignó, ya Él en su designio, tu vida, tus pasos, tus pastores, te digo estos muchachos hermosos acá, amén, los que son hijos de esta casa. Bien, ¿van entendiendo? Amén. Wow, qué lindo es entender esto, hermano. Qué lindo. Es caminar en luz, es alcanzar victoria, es tener victoria, es tener prosperidad, es sentirse feliz, es sentirse plena. Cuando entras por esa puerta, entras con una sonrisa y decís, wow, esta es mi casa. ¿Dónde están mis pastores que les voy a dar un beso? ¿Verdad? Yo he orado muchos años, hermano, cuando tenía el plan, el propósito que era para el año. Bueno, después les contar, si no. Bien, predestinados con propósito. Y vamos a ver, me gustaría hablar un poquito de Abraham. De Abraham, el padre de la fe.
Mire, hermano, cuando nosotros entendemos la predestinación, cuando entendemos lo que Dios designó para nosotros, cuando entendemos el propósito que tenemos, ¿sí? Empezamos a caminar y lo que vamos a necesitar es la fe. Amén. Gloria a Dios que Dios levantó a alguien que nos dejó una herencia y ese fue Abraham. Nos dejó una herencia, el padre de la fe. Amén. Amén. Nos dejó herencia. Y cuando nosotros empezamos, mis amados, a caminar en ese plan y en ese propósito, el ingrediente principal para todas las cosas en la obra del Señor, en lo que hagamos, es necesaria la fe. Y esa fe tiene que ir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil. Decirle al que está a tu lado, la vida no es fácil. Y más cuando estamos sirviendo al Señor, nos llenamos de enemigos, ¿verdad? Enemigos de afuera, enemigos de adentro. Pero la fe es necesaria. Y gloria a Dios por estos hombres del Señor que trabajaron la fe para dejarnos herencia. Amén. Y yo estaba leyendo a Abraham y me maravillé, hermano, porque nuestros padres espirituales, que la palabra de Dios nos deja sus escritos y su caminar, fue caminar sobrenatural. Amén. ¿Me entiende? Amén. ¿Qué fue? Sobrenatural. Hoy la gente es muy natural, vive por los sentidos naturales, ¿o no? Por sus sentidos, pero si siento, no siento, hoy el culto no estuvo bueno porque no me moví, ¿cierto? Con estos sentidos naturales. Pero la vida de Abraham y la vida de los patriarcas fueron pura fe. Amén. Y la fe movió lo sobrenatural y la mano de Dios en todo su caminar. Amén. Wow. Usted lea por favor la vida de Abraham, porque eso lo va a llenar de fe. Bien, vamos entonces con Génesis 12:3. Bien. 12:3. 12:2 al 3, sí. Bien. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¿Qué fue entonces? Él entiende para qué él fue llamado. Bien, vamos con el 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Decía el que está a tu lado, fuiste incluido en esa bendición. Por la fe. Amén, hermano. Amén. Fui incluido en esa bendición. Entonces, él entendió la promesa. Dios le da una promesa. Bien. Y mire lo que dice Hebreos 11:8. ¿Cuál era el propósito de Abraham? Que él fuera el padre de la fe. ¿Cuál era el propósito?
que él era el padre de la fe. Y en esa fe de creerle al Señor, entraría una bendición a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. ¿Usted puede entender esto? Yo oro al Espíritu Santo y usted, su mente pueda ser tocada por el poder del Espíritu Santo, de lo sobrenatural, para que su visión pueda ensancharse, la visión de su mente no pueda ser escasa. Amén. Bien, dice Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Por la fe Abraham, siendo llamado, la clave de la bendición de Abraham fue la obediencia. ¿Cuál sería la clave cuando somos llamados a hacer algo para el Señor? Cuando entendemos la predestinación y el propósito, la clave es la obediencia. Diga conmigo, la clave es la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. Amén. Hermano, esto es tremendo. Cuando el Señor a mí me dijo, tenés que ir a Varela, te mando a un lugar de perros y de cerdo, y en ese lugar hay mucha maleza, ¿usted se asustaría o no? ¿A dónde me mandaba? Yo estaba en Belgrano Héroe. No quería salir de ahí. Hermano, no quería salir. Una iglesia enorme, con todos los chiches, como la iglesia del Pastor Freso, fue tremendo, en la época del Mové, impresionante lo que vivimos ahí. No queríamos ni movernos. El Señor se te saco de aquí y te mando allá. Ay no, Señor. ¿Dónde me matas? Pero mire usted, esto es tremendo. Junto con el propósito y lo que Dios decía, vino la promesa, como Abraham. Y la promesa que vino a mi vida fue, yo envío multitudes de ángeles. Y me dice, te guardarán tu matrimonio, te guardarán a tus hijos, y pongo en tu mano una antorcha, y pongo en tu mano una espada para cortar toda maleza. ¿Me entiende? Cuando el Señor te da la visión, hermano, pastor, Él va a poner ángeles para cubrir tu vida, cubrir el ministerio. Amén. Y el poder de la palabra, el poder de la antorcha, del fuego de Dios que te cubra. Y hermanos, la verdad que fue tremendo entender, siempre que Dios te manda a hacer algo, te va a dar una promesa. ¿Sí? Amén. Wow, esto es tremendo. Entonces dice que Abraham entendió, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por lo menos yo sabía que iba a Varela. Pero el pobre Abraham no sabía ni siquiera dónde iba. ¿Me entiende, hermano? Bien. Vamos a ver la visión. O sea, entiendo el propósito, entiendo la predestinación, entiendo el propósito
Y ahora en ese propósito tengo que entender la visión. Dios no te manda a hacer nada si no te da primeramente una visión. Y vos tenés que entender la visión. ¿Me entiende, hermano? Bien, vamos a ver en Génesis 15, de 2 al 5, pues estamos viendo la vida de Abraham. Es extraordinaria. ¡Guau! Es tremendo. Génesis 15, 2 al 5. Esto es tremendo, hermanos. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Miren, hermano, esto es tremendo, lo que el Señor me hablaba. Abraham, cuando sale del Ur de los Caldeos, se había encariñado mucho con su sobrino Lot. Y yo digo a los pastores, no se encariñen con los sobrinos. Sobrino, como no tenía hijos, él se encariñó con el sobrino. Y también se encariñó con este siervo. No se encariñe con un siervo, sino renuevan la mente. Si tienen una mente de siervo, si no hay una renovación en la mente de esas personas que están a tu alrededor, transicionan. Como transiciona el ministerio, como transiciona la vida de los siervos de Dios en el entendimiento de la visión a la cual Dios te ha llamado. ¿Cuántos van entendiendo esto? ¿Están entendiendo, hermanos? ¿A cuánto le está haciendo el petición oro al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo pueda abrir la mente de cada uno de nosotros para caminar en victoria. Amén. Caminar seguro. Y al asegurarnos nosotros, aseguramos nuestra descendencia, aseguramos nuestra familia. Amén. Aseguramos el bien, aseguramos la prosperidad, aseguramos el avance de la obra. ¿Por qué? Porque los sobrinos espirituales se ven encariñando del sobrino. En el momento de la elección, ¿verdad? Hay sobrinos, yo creo que en el caso de Lot, claro, veía que la bendición, y mucha gente que son sobrinos se quedan en un lugar o en una casa por la bendición que obtienen. ¿Sabe qué? Una vez un sobrino espiritual, digo yo, me dice: yo no me voy de esta casa, dice, porque yo veo que acá Dios los bendice. Desde que vine acá estoy bendecido económicamente, pero no daba fruto. O sea, este sobrino espiritual estaba por la bendición económica que el Señor daba en ese lugar. Dice: acá hay integridad y yo puedo prosperar. Yo dije: wow, cuidado con el Lot. Y cuando Lot tuvo que elegir y vio la llanura, al pobre viejo Abraham lo dejó con los leones. Esos son un sobrino. Acá no hay ni un sobrino, ¿verdad? Diga: yo soy hijo. Amén, eso soy yo. Amén. Gloria a Dios. Y después el esclavo.
Hay personas que vienen a veces a las iglesias, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar. ¿Dónde hay algo para hacer? Entonces tienen esa mente no renovada de hijo y solo quieren el trabajo. ¿Me va entendiendo? Entonces dice, quiero servir. Lo vemos siempre en nuestra casa. Y muchas de esas personas quieren hacer y no ser, como decimos siempre. No ser verdaderos hijos, no ser verdaderos hijos de la casa, verdaderos cristianos, solo quieren servir. Desde la mañana a la noche, deme. No, a veces le digo, no, pará, vos tenés esposo, tenés hijo, tenés todo. Y Abraham le dice, mire lo que le dice, ese Damaseno, Eliezer, seguimos. Ese Damaseno, y dijo, también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué cosa eso? Una persona con mente que no se renovó nació en la casa de Abraham, el padre de la fe. Entonces la mente que no se renueva, que no transiciona, que no cambia, no entiende la herencia. Entonces Abraham dijo, ¿me puede heredar a alguien que no tiene una mente de fe? No sé si mentirte. Una vez alguien me dijo, mi papá llevaba, que vino a nuestra iglesia, y me dice, mi papá llevaba la contabilidad de la iglesia, donde está, hola. Tiene mucha habilidad para hacerlo. Y yo con Miriam le dije, ¿sabes qué te digo? Me parece que la economía de esta casa no la va a poder llevar. Digo, porque esa economía es una economía que vivimos por fe. ¿Me entiendes? Y aunque tu viejo sea inteligente con los números, esta economía es una economía de la fe. De fe, solo lo que transiciona de la fe puede llevar la economía de los hombres de Dios que se mueven por la fe. ¿Me entiendes? Tremendo. Seguimos un poquito. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará no te heredará con una mente no renovada, que está siempre allí, no te va a heredar. Y mire lo que dice, sino un hijo tuyo será el que te herede. Amén. Amén. Un hijo tuyo será el que te herede. Y esto, hermano, es algo tremendo que muchos de los pastores, ¿no? Acá tiene 6 años o tenemos unos años más. Decimos como Abraham, ay, que ando sin hijo. Ay, que ando sin hijo. Porque la gente que tenemos no tiene las características de hijo. ¿Verdad? Hacemos
esa exclamación a Dios, ay Señor, que ando sin hijo. Dame hijos espirituales. Y sabe qué, hermano, esto se lo digo por experiencia propia. En la iglesia que empezamos en el comedor, ahí veía, me traía muchos recuerdos a mí. Nosotros sacábamos los muebles al patio. Cuando llovía no lo podíamos hacer, se los olvidaba. Y teníamos un tecladito que estaban rotas las, que le empezó a tocar nada, rotas las teclas. Una guitarra sin cuerdas, que me faltaban las cuerdas. Pero era tremendo. Y empezamos en un comedor chiquito, en nuestra casa también. Y venía mucha gente porque nuestra casa es una casa de liberación. Empezábamos así, con mucho poder del Señor. Pero en realidad, en el vientre espiritual, sabía que no eran hijos. ¿Me entiende? Amén. Porque a la primera de cambio nos apuñalaba. Pero son experiencias buenas, porque, hermanos, vivimos por fe. Y la primera experiencia que tuvo Abraham fue que su sobrino Lot eligió la llanura, eligió lo verde, eligió y no sabía el peligro que por delante estaba Sodoma y Gomorra. ¿Me entiende usted? Y mis amados, yo le pedí al Señor, dame un vientre fructífero, darme la generación dame los hijos, como Ana, dame los hijos o me muero. En un sentido. Hasta que comenzaron a llegar los hijos. Los hijos hermosos que los tenemos ahora incondicional. ¿Sabe qué? Esos hijos chiquitos, 13 años, vinieron porque los traían mis hijos del colegio. Hermanas, esos hijos, yo podía estar pasando momentos difíciles y yo podía decir, hijo, préstame tu hombro y préstame tus oídos para llorar. Y esos muchachitos de 16, llore, me dicen mamá ellos. Madre, llore, llore. Pero jamás en la vida, hermano, me enteré que esos hijos fueron a decir, la mamá estaba llorando por esto. ¿Se da cuenta la genética de un hijo? Salvo que sea un hijo desagradecido. Y el dolor de Abraham era esperando sin hijo. Tengo tanta riqueza, tengo tanto. Pero un esclavo, ya que un sobrino que es de sangre, ya no. Pero un esclavo no me puede heredar. Y el Señor le dice, no. Hay hijos espirituales que vendrán al vientre, desde el vientre de esta casa. Amén. En oración, en intercesión, en clamor. Amén. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Ya los hijos que están acá. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús, como hijo, fue fiel en la casa de Dios. Todo aquel que tiene la genética del Hijo de Dios será fiel en un lugar. Amén. Bien. Un poquito más y ya terminamos. Vamos a ver entonces
Bueno, vimos Génesis 15, 2 al 5. Hermanos, Dios le da la visión. Vimos hasta... Bien, un poquito más. Esto es tremendo, la visión que le dio. La visión que le dio a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Seguimos un poquito más. Y esta es la clave. ¿Qué pasó? Dígalo usted, léale fuerte. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Primero dice que obedeció, después ahora dice que creyó y le fue contado por justicia. Y se realizó la promesa que Dios le dio. Bien, por eso es muy importante, hermano, es que uno tenga un encuentro con Dios para darte la visión. Dios te da la visión en tu intimidad. Y cuando uno tiene la visión, con esa visión también el Señor te da una promesa para sostener ese caminar en la visión. La visión aquí solo era una promesa, ¿me entiende? Y cuando somos llamados a hacer algo para el Señor nos da esta visión, va a ser así, así, así. Solo es una palabra que necesita la fe para creerle. ¿Ven quién, hermano? Cuando yo estaba en el comedor de mi casa, el Señor en la intercesión, en los ayunos, en la oración, en la vigilia, Dios me daba palabra. Pero solo era por ahora una palabra. Pero mi fe, mi creer, activado mi fe en mí para que eso sea realizado. Amén, hermanos. Wow, esto es tremendo. Muchas veces recibimos palabras y no se quede con la palabra. Créale a Dios y confiese. Amén. Amén. Y eso, la palabra de Dios dice, no volverá vacía. No volverá vacía la promesa y la palabra de Dios. Bien, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos un poquito más hasta el 9. A ver, seguimos. Seguimos un poquito más. Mire esto. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Seguimos un poquito más. Y esto es tremendo. Sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Oye la palabra, oye la promesa, ¿verdad? Y le hace una pregunta al Señor. Y como el Señor es un Dios que responde, nada que vos le preguntes, Él no te va a responder. Y le dice el Señor, tráeme un sacrificio. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años
y una tórtola también, y un palomino. Seguimos. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad frente de la otra, mas no partió la sal. Diga, esto, orden en el sacrificio. Puso cada cosa lo que correspondía. Seguimos un poquito más. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaron. Hermano. Y esto es para los pastores. Muchas veces en los sacrificios que hacemos para el Señor nosotros, ¿sí? Porque toda la vida, hermano, los pastores lo saben, toda la vida de caminar, de tener un siervo de Dios, de alguien que le dio llamado, es continuamente una vida de entrega y de sacrificio. Y en ese sacrificio que nosotros entregamos, siempre va a haber aves de rapiña. Espirituales, muchas veces demonios, trabajos de hechicería, pero muchas veces hay personas que tienen esa genética de ave de rapiña, que vienen a querer despedazar lo que vos estás entregando. ¿Me entiendes? Para eso necesitamos discernimiento. ¿Qué necesitamos? Discernimiento. Y mire usted lo que dice. Abraham, ¿qué hacía? Las ahuyentaba. Seguimos. Un poquito más. Más a la caída del sol, sobre que ofrió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor y una gran oscuridad cayó sobre él. Y esto es tremendo, hermano. Los momentos como siervos del Señor que vivimos, que pasamos, o como padre de familia, como hijo de Dios en tu casa, vienen a veces lo que vos estás entregando, en lo que vos estás sacrificando al Señor, sacrificio de alabanza, sacrificio de intercesión, de oración, de ayuno, de poner la carne, no, que no queremos hacerlo, pero ponerlo en el altar. Dice que tanto fue Abraham a ahuyentar estas aves de rapiña que son insistentes. A veces hay circunstancias que vienen sobre el ministerio que son insistentes, hermano. Y dice que él, un hombre valiente como Abraham, las ahuyentaba, pero de repente estaba cansado de ahuyentar. ¿No, hermano? ¿No le pasó ahí los pastores que están? Momento que vos te faltan las fuerzas, cuando hay circunstancia tras circunstancia que vienen, personas que vienen a veces enviadas por el enemigo para minar las fuerzas a los siervos de Dios. Y dice, y sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Hermano, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios y hay un propósito, una predestinación, hay una visión, siempre va a estar esos momentos oscuros que vienen para obstruir la visión. Mire, hermano, nosotros pasamos un momento tan tremendo
que mi esposo, Lear, se estaba arreglando arriba el techo, se cayó de ahí. Estábamos en la iglesia en un mover impresionante de sanidades, de gloria, del bautismo del Espíritu Santo, que el Señor mandaba oro, que el Señor diamantes, encontrábamos diamantes. Un momento de gloria tan tremenda, la gente empezaba a compartirse, los jóvenes llenos, los niños llenos del Espíritu Santo. Pero cuando él tiene ese accidente fue como una nube oscura. ¿Y sabe qué es lo que sentí? Personalmente fue tremendo. Yo tenía una promesa, porque la Biblia dice, creed a su profeta y seré prosperado. El Señor me dijo con una profeta que nunca supo, ella porque no la conocía, que yo estaba orando para que el principado de Varela cayera. El principado de la hechicería, el principado que gobernaba ahí en Varela, de la miseria, de la pobreza. Y yo estaba haciendo guerra activa, estaba intercediendo ahí. Y ella me da una palabra y dice, estás orando por la ciudad donde estás, para que el principado caiga. Y me dice, el principado de la ciudad caerá. Y yo tenía la promesa. Y cuando mi esposo tiene ese tremendo accidente, que los médicos nos decían que él no iba a poder vivir, y si vivía iba a quedar vegetativo, no como un vegetal. Fue una batalla contra estas aves de rapiña, hermano. Y recuerdo, yo le decía a mis hijos, hijos, o por vida, ya sea por vida o por muerte, nosotros adoramos. Nosotros adoramos. Y nos tomábamos, hermano, noches enteras para orar. Noches enteras para adorar y bendecirlo y ahuyentar estas aves de rapiña que querían ir en contra de la promesa. Y te digo, querido hermano, recuerdo en ese momento esta oscuridad que le pasó a Abraham. Quizás en otra medida, el enemigo me dice, no te metas en la ciudad. Y quería venir con temor. Y quería venir con falta de fuerza, como le pasó a Abraham. Yo quiero que en los momentos difíciles, hermano, pastores, recuerden esta victoria. Y dice, esta oscuridad, viene a veces momento de oscuridad, pero en ese momento Abraham recibe la promesa del Señor de su descendencia. Bendeciré a tu descendencia. Las voy a enriquecer, le dice, después que pasó todo este momento. Y las voy a establecer. Mis amados, cada decisión que nosotros tomemos en el momento de la prueba, pastores, toda decisión que nosotros tomemos en ese momento
va a afectar a la generación. Entonces nosotros tenemos que estar. ¿Por qué? Porque la promesa es: te voy a bendecir, te voy a multiplicar. El Señor me decía, por medio de los profetas, en oraciones, los voy a bendecir, los voy a ensanchar, les voy a entregar la tierra. De hecho, que de ese saloncito en mi casa fuimos a un salón pequeño como este, y Dios nos dijo: ustedes son iglesia de ciudad, les voy a dar un lugar. Nos trajo al centro, multiplicó, y la palabra era: multiplicaré tu descendencia. Y luego, hermano, como le pasó a Abraham, creyó a Abraham y le fue contar justicias. Y a pesar de la noche oscura, creemos en ese Dios, porque el temor viene a veces. Hermano, el temor viene. ¿Y qué va a hacer? Me quedé sin trabajo. ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Pero sepas que si has entendido que fuiste predestinado, si has entendido tu propósito, si has tenido Dios te ha dado la visión, te ha dado una misión. Y cuando Abraham entiende la misión que Dios le dio, cuando Abraham entiende, con esto concluimos para hablar, cuando Abraham entiende cuál era su misión, en un momento que él se encuentra con Dios cuando su sobrino Lot fue cautivo, y dice que el Señor habló con Abraham y él dijo, y Dios dijo de Abraham: yo sé que Abraham enseñará a sus hijos y a sus generaciones y los guiará en justicia, temiéndome. ¿Cómo yo puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer? ¿Me entiende, hermano? Y él dijo: yo sé que Abraham va a enseñar a la generación. Yo sé que Abraham va a enseñar a las generaciones a caminar en justicia, porque él es justo. Y entonces dice: no pueden encubrir un secreto. Y mientras ustedes caminen en esa fe, en la promesa que Dios te dio, aunque vengan las noches oscuras, hay una promesa. Porque lo que Dios le prometió va a afectar a la generación de sus hijos y a la generación de estos hijos espirituales. Amén. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, y serán benditas en ti todas las familias que vengan de este lugar. Yo declaro que en el nombre de Jesús hoy que cada uno de ustedes tendrá una visión clara, entenderá el propósito. Y declaro luz sobre el plan del Señor. En cada circunstancia de la vida, en cada caminar, la sabiduría del Señor está. Amén. Para ser padre, con sabiduría, con inteligencia, y enseñar la noticia de Dios a los hijos espirituales. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a orar, hermanos. Precioso Espíritu Santo,
La presencia del Espíritu Santo está aquí. Honramos la presencia del Señor. Hablamos en el nombre de Jesús al vientre espiritual de esta casa. A esta tierra en el nombre de Jesús. Que dé a luz los hijos que en la eternidad han sido prometidos y establecidos. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, y será de bendición a las familias que entrarán por esa puerta. Precioso Espíritu Santo, será firme la promesa, será firme. Jesús, yo quisiera ahí, la profeta Nahara, quiero que ore con la pastora por su vientre espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, orar por el vientre espiritual de esta madre, Señor, que ha puesto en esta casa, de este Padre espiritual que ha levantado en este lugar. Y así como Abraham fue reconocido como el padre de la fe, así en el nombre de Jesús, y como Sara en Isaac tuvo la descendencia bendita de hijos. Así declaramos un vientre fructífero que dará a hijos para la gloria del Señor. Luz, por el pastor. Levante sus manos ahí, hermanas. Usted es un vientre fructífero también para casa. Un vientre fructífero donde dará a luz usted también a los hijos espirituales. Dará a luz a sus propios hijos una vez más en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús declaramos esta promesa: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y yo declaro, Señor, multiplicación en esta casa. Yo llamo en el mundo del Espíritu a los hijos espirituales de Espeleta, Señor, donde están, en las casas, en las calles, en las plazas, en el nombre de Jesús, en el mundo del Espíritu, por la promesa que Él ha dado a esta casa. Ahora los arrancamos de los vicios, los arrancamos de los lugares donde están, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que vienen esos hijos espirituales a esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda esterilidad espiritual, toda esterilidad espiritual en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, la reprendemos y la echamos fuera. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro la promesa de la multiplicación. Yo declaro la fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vientre fructífera. Matriz espiritual
espiritual fructífera, que darán a luz los hijos, en el nombre de Jesús. Y tú levantarás de este vientre, levantarás profetas, levantarás maestro, levantarás evangelista de este vientre. Padre, en el nombre de Jesús, lo declaramos así, Señor, como del vientre de Sara, Señor, y de Abraham, Señor. Fueron benditas las naciones. Así serán los hijos de bendición, Señor, y darán a luz, en el nombre de Jesús. De cierto los bendecirás, y los multiplicarás. De cierto los bendecirás con economía, los bendecirás con riqueza, los bendecirás con bienes. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el planeta, oramos, Señor, por esta ciudad. Declaramos que toda oscuridad, en el nombre de Jesús, comienza a caer, en el nombre de Jesús. Todo principado, toda potestad, todo gobernador en las regiones celestes se corre en el nombre de Jesús. Señor, declaramos libertad en la mente, declaramos salvación, declaramos convicción de pecado, declaramos en el nombre de Jesús. Padre querido, se han activado los dones en cada uno de mis hermanos para ser llamados testigos con el poder de Dios, testigos con el poder de Dios. En el nombre de Jesús comienza a arder en el corazón el fuego del Espíritu Santo en cada vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, y adoramos y te bendecimos, Señor. Amén, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Conforme a lo que creíste y deseas.